Bienvenidos a The Deep Dive. Prepárense para una inversión profunda. En la mente de Steve Jobs. Exacto, hoy vamos a explorar cómo este visionario, Cómo Jobs enfocó la innovación. para desarrollar esos productos icónicos de Apple. Los productos que todos conocemos. Tenemos un montón de material, Sí. artículos, análisis, hasta algunas de las propias palabras de Jobs. Exacto, y nuestra misión Nuestra misión, es destilar todo eso en ideas clave para que ustedes, para que los CEOs, como CEOs, puedan aplicar algunas de las estrategias de Jobs a sus propios proyectos. en sus propios proyectos. Me encanta. Porque todos sabemos que Jobs era un genio, pero Y un genio. ¿qué podemos realmente aprender de su enfoque? ¿Qué podemos aplicar? Empecemos con una de sus ideas más provocativas. Jobs decía Una de las frases más famosas. que los buenos artistas copian, los grandes artistas roban. Uf, Suena un poco fuerte, ¿no? totalmente. Pero Bueno. para Jobs robar no era un simple plagio. Él se refería a tomar una idea existente, analizarla a fondo, destriparla y usar ese conocimiento para crear algo nuevo y disruptivo. O sea, no se trata de copiar la superficie, sino de entender la esencia de una idea y luego, como digas, remixarla, Remisarla. evolucionarla. Exactamente. Jobs creía que la innovación rara vez surge de la maica. Se trata de tomar lo que ya existe y llevarlo a un nivel superior, O un nivel superior. satisfaciendo las necesidades del usuario de una manera que nadie había imaginado antes. Y un ejemplo perfecto de esto es la interfaz gráfica de usuario Xerox PARC. Xerox PARC. La desarrolló primero, pero fue Apple quien la hizo intuitiva y accesible para el público general. Para el público general. ¿Cómo lo lograron? Jobs y su equipo no se conformaron con simplemente copiar la interfaz de Xerox, se obsesionaron con la experiencia del usuario. Con la experiencia. Simplificaron los menús, hicieron que los iconos fueran más intuitivos y crearon un sistema que cualquiera podía usar con facilidad. Y eso fue revolucionario. Recuerdo las viejas computadoras con interfaces de línea de comandos. Y línea de comandos. Eran un dolor de cabeza. La interfaz gráfica de usuario de Apple lo cambió todo. Claro, porque Jobs entendía que la tecnología debía ser accesible para todos, no solo para expertos. A todos. Él decía, la tecnología por sí sola no basta, tiene que ir de la mano de la creatividad y la humanidad para resultar en algo realmente valioso para la gente. Y hablando de hacer que la tecnología sea valiosa, hablemos del iPod. Del iPod. Ya existían reproductores en MP3, pero Apple lo reinventó. ¿Cuál fue la clave de su éxito? Integración. Jobs insistía en que el hardware y el software Hardware y software. trabajaran en perfecta armonía. En armonía. El iPod iTunes, la facilidad para sincronizar música, todo funcionaba como una unidad, creando una experiencia sin igual. Es cierto, recuerdo la frustración de usar otros reproductores MP3 interfaces complicadas, problemas para transferir archivos. El iPod lo hizo todo simple Simple. y elegante. Y esa simplicidad no era casualidad. Jobs No. dedicaba una cantidad increíble de tiempo y energía a pulir cada detalle. Cada detalle. Desde el diseño minimalista del iPod hasta la tipografía de los menús, todo estaba pensado para crear una experiencia fluida y agradable. Y eso es algo que podemos aplicar a cualquier negocio, ¿verdad? La atención al detalle, la búsqueda de la excelencia en cada punto de contacto con el cliente, eso crea una marca memorable. Absolutamente. Jobs decía, nos esforzamos en hacer productos tan buenos que la gente quiera lamerlos. Oye. Y si bien esa frase puede sonar un poco extraña, refleja su obsesión por la calidad y la perfección. No me extraña que haya generado tantos fanáticos. Tantos fanáticos. Pero no todo era copiar y mejorar ideas existentes. Jobs también criticaba a las empresas que simplemente imitaban. imitaban sin aportar nada nuevo. Sí, era muy crítico con las empresas que se limitaban a copiar la superficie de los productos de Apple. La superficie. Sin entender la filosofía que había detrás, su crítica a Windows es un ejemplo clásico. Que el Windows. Decía que era una copia sin alma de la interfaz de Apple. O sea que para Jobs, la diferencia entre copiar e innovar estaba en el valor añadido. En el valor añadido. ¿Podrías darnos un ejemplo de cómo Apple aplicaba esto? Claro, tomemos el iPhone. El iPhone. Antes del iPhone ya existían teléfonos inteligentes con pantallas táctiles. Con pantallas táctiles. Pero eran complicados de usar. Apple no inventó la pantalla táctil, pero la revolucionó al hacerla intuitiva y accesible a las masas. Y no solo eso, el iPhone integró funciones que antes estaban dispersas. Teléfono y internet, música, cámara, sexo, todo en un solo dispositivo con una interfaz fácil de usar. Exacto. Jobs no se limitó a copiar la funcionalidad de otros teléfonos. Él los robó al tomar sus mejores características y combinarlas con un diseño innovador y una experiencia de usuario incomparable. Y eso nos lleva a otra idea clave de Jobs. La importancia de la experiencia del usuario. Él no se limitaba a mejorar la tecnología,
Se enfocaba en cómo esa tecnología podía integrarse en la vida de las personas. Totalmente. Jobs entendía que la tecnología debía ser una herramienta para empoderar a las personas, para facilitarles la vida, para ayudarles a ser más creativas. Y eso es algo que los CEOs pueden aplicar a sus propias empresas. No se trata solo de vender un producto o servicio, sino de crear una experiencia que realmente conecte con las necesidades Bueno, las necesidades. y deseos de los clientes. Exactamente. George decía, la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas. Tenía una habilidad increíble para anticipar las necesidades del mercado y ofrecer soluciones que nadie más había imaginado. Y con el iPhone Jobs, no solo creó un producto, creó un ecosistema. Un ecosistema. La App Store abrió un mundo de posibilidades para desarrolladores Otros desarrolladores. y usuarios. Sin duda, Jobs entendió que el verdadero potencial del iPhone estaba en su capacidad para conectar a la gente con un universo de aplicaciones y servicios. Y aplicaciones y servicios. La App Store fue un golpe de genio que transformó la industria del software. Y también transformó la forma en que usamos nuestros teléfonos. Hoy en día el iPhone es mucho más que un teléfono, es una herramienta de trabajo, una fuente de entretenimiento, una plataforma para conectar con el mundo. Y todo eso gracias a la visión de Jobs, a su capacidad para robar ideas, integrarlas y transformarlas en algo que realmente mejora la vida de las personas. Y hablando de robar ideas, ¿qué hacía que una idea fuera digna de ser robada para Jobs, que buscaba en un producto o servicio? Esa es una excelente pregunta y creo que es un buen punto de partida para la siguiente parte de nuestro Deep Dive. Vamos a analizar qué criterios usaba Jobs para identificar ideas con potencial y cómo las transformaba en innovaciones disruptivas. Me parece perfecto. En la siguiente parte nos adentraremos en ejemplos específicos de productos de Apple para ver cómo Jobs aplicaba su filosofía en la práctica. Así es. Prepárense para descubrir los secretos detrás de la mente innovadora de Steve Jobs. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Retomando nuestra conversación sobre la filosofía de innovación de Steve Jobs, ahora profundicemos en cómo seleccionaba las ideas que robaba y las convertía en oro puro de Apple. Exacto, porque no se trataba de copiar cualquier cosa, ¿verdad? Tenía que haber algo especial que capturara su atención. Algo especial. ¿Qué hacía que una idea fuera digna de ser robada para Jobs? Jobs tenía un don para detectar productos o ideas con potencial latente. No buscaba la perfección, sino la chispa, algo que con la atención adecuada podría convertirse en algo extraordinario. Entonces no solo se fijaba en la funcionalidad, sino que intentaba comprender la esencia, la visión detrás de la idea La original. visión original. ¿Cómo lo lograba? Jobs era un maestro de la observación, analizaba cómo la gente usaba la tecnología, identificaba sus frustraciones y puntos débiles, pero también sus momentos de alegría y satisfacción. O sea, se ponía en la piel del usuario, intentaba entender sus necesidades Sus necesidades. y deseos, y con esa información podía detectar las áreas de mejora, las oportunidades para innovar. Exactamente. Jobs no se enfocaba en impresionar a la crítica o la competencia, sino en crear productos que la gente amara, que les hicieran la vida más fácil, más divertida, más significativa. Y eso se refleja en la simplicidad que caracteriza a los productos de Apple. No se trata de eliminar funciones a lo loco, sino de lograr que la tecnología se funda con la experiencia del usuario que sea intuitiva. Y fácil de usar. Jobs decía que la simplicidad es la máxima sofisticación. Y tenía toda la razón. Lograr que algo complejo parezca simple requiere una dedicación increíble, una atención obsesiva a cada detalle. Y esa obsesión por el detalle, esa búsqueda incesante de la perfección, es una de las claves del éxito de Apple. Jobs nunca se conformaba con lo suficientemente bueno, siempre buscaba ir más allá, superar las expectativas. Sin duda Jobs era un perfeccionista, y aunque esto a veces generaba tensiones con su equipo al final, esa búsqueda de la excelencia fue lo que les permitió crear productos extraordinarios, productos que no solo revolucionaron la industria tecnológica, sino que transformaron la forma en que vivimos, trabajamos y nos comunicamos. Claro, porque Jobs tenía una visión del futuro, una capacidad para anticiparse a las necesidades de la sociedad, y esa visión combinada con su talento para la innovación. La innovación. Lo convirtió en un líder excepcional. Y para entender mejor cómo aplicaba su filosofía en la práctica, analicemos algunos ejemplos concretos, hablemos del iPod. Perfecto. El iPod es un caso de estudio fascinante, como mencionamos antes. Ya existían reproductores MP3, pero el iPod ofreció una experiencia completamente diferente. Completamente diferente. ¿Cómo logró Apple reinventar un producto que ya existía? Jobs y su equipo no se limitaron a copiar la funcionalidad básica de los reproductores existentes, en cambio analizaron todo el proceso desde la compra de música hasta la organización de las canciones y lo rediseñaron desde cero. La integración con iTunes fue crucial, ¿verdad? De repente, comprar música online y sincronizarla con el iPod era increíblemente fácil. Exactamente, iTunes no era solo una tienda de música, era una plataforma completa para gestionar tu biblioteca musical
y la sincronización con el iPod era impecable sin cables ni complicaciones. Y Jobs, con su obsesión por el detalle, se aseguró de que cada aspecto del iPod fuera perfecto, desde la rueda cliqué, que permitía navegar por los menús con una sola mano, hasta la tipografía de la pantalla. Es cierto, Jobs no dejaba nada al azar para él, la experiencia del usuario era lo más importante. Y cada detalle, por pequeño que fuera, contribuía a crear esa experiencia única que caracterizaba a los productos de Apple. Y no olvidemos el marketing. La publicidad del iPod con las siluetas bailando con sus auriculares blancos se convirtió en un icono de la cultura pop. Absolutamente. Jobs entendía el poder de la imagen y sabía cómo conectar con las emociones del público. El iPod no era solo un reproductor de música, era un símbolo de estilo, de rebeldía, de individualidad. Hablemos ahora del iPhone. ¿Cómo aplicó Jobs su filosofía de robar para crear este dispositivo que literalmente cambió el mundo? El iPhone es un ejemplo perfecto de cómo Jobs tomaba ideas existentes y las transformaba en algo completamente nuevo. Antes del iPhone ya existían teléfonos inteligentes con pantallas táctiles, Con pantallas táctiles. pero eran dispositivos engorrosos y poco intuitivos. Recuerdo esos teléfonos con teclados físicos diminutos y menús interminables. Nada que ver con la experiencia fluida del iPhone. Exactamente. Jobs y su equipo se inspiraron en las interfaces táctiles existentes, pero las rediseñaron por completo para hacerlas accesibles a todo el mundo. La pantalla multitáctil del iPhone, con sus gestos intuitivos, revolucionó la forma en que interactuamos con la tecnología móvil. Y no solo la pantalla, sino todo el ecosistema del iPhone. La App Store, con millones de apps disponibles, abrió un mundo de posibilidades. Sin duda, Jobs comprendió que el verdadero potencial del iPhone residía en su capacidad para conectar a los usuarios con un universo de apps y servicios. La App Store transformó la industria del software y convirtió al iPhone en una herramienta indispensable para la vida moderna. Jobs tenía una visión clara de cómo la tecnología debía integrarse en nuestras vidas. En nuestras vidas. Y el iPhone es la prueba de ello. Totalmente. El iPhone no era solo un teléfono, era una plataforma para comunicarnos, informarnos, entretenernos, gestionar nuestras tareas, expresarnos creativamente, era una extensión de nosotros mismos. Y todo esto, gracias a la filosofía de Jobs de robar con inteligencia, de tomar ideas existentes, analizarlas a fondo y transformarlas en algo nuevo. Algo nuevo y significativo. Exacto. Jobs no temía inspirarse en los demás, pero siempre buscaba ir más allá, añadir su propia visión y crear algo excepcional. Y eso es lo que lo convirtió en un genio de la innovación. No se trata solo de copiar, sino de entender profundamente las necesidades del usuario, anticiparse al futuro y crear productos que marquen la diferencia. Jobs tenía una frase que resume a la perfección su filosofía. La innovación distingue a un líder de un seguidor. Y el iPhone es sin duda un ejemplo de liderazgo visionario. Bueno, creo que con el iPod y el iPhone ya tenemos una idea bastante clara de cómo Jobs aplicaba su filosofía en la práctica, pero hay otro producto que no podemos dejar de mencionar, el iPad. Cierto, el iPad, aunque llegó después del iPhone, también fue un producto revolucionario que redefinió el concepto de la tableta. ¿En qué se diferenciaba el iPad de las tabletas que ya existían? ¿Qué lo hizo tan especial? Bueno, antes del iPad, las tabletas eran vistas como dispositivos de nicho, principalmente para profesionales o para usos muy específicos. Jobs y su equipo vieron el potencial de la tableta como un dispositivo de consumo masivo ideal para el entretenimiento, la lectura, la navegación web y mucho más. Y de nuevo, la clave estuvo en la experiencia del usuario. ¿Verdad? Exactamente. El iPad con su pantalla grande y su interfaz táctil intuitiva era perfecto para navegar por la web, leer libros electrónicos, ver películas, jugar videojuegos y mucho más. Era un dispositivo fácil de usar, ligero y portátil, ideal para llevar a cualquier parte. Y por supuesto no podemos olvidar la App Store, que también jugó un papel fundamental en el éxito del iPad. Millones de apps diseñadas para la gran pantalla del iPad abrieron un universo de posibilidades para los usuarios. Sin duda, Jobs comprendió que el software era tan importante como el hardware y la App Store se convirtió en el ecosistema perfecto para que los desarrolladores crearan aplicaciones que aprovecharan al máximo las capacidades del iPad. El iPad, al igual que el iPod y el iPhone, es una muestra más de la genialidad de Jobs para tomar ideas existentes y transformarlas en productos que cambiaran el mundo. Es cierto, Jobs tenía un talento innato para detectar el potencial de las ideas, para ver más allá de lo evidente y crear productos que no solo satisfacían las necesidades de los usuarios, sino que también creaban nuevas necesidades, nuevas formas de interactuar con el mundo. Jobs era un visionario, un líder que no se conformaba con seguir las tendencias, sino que las creaba, y creo que la clave de su éxito fue su capacidad para combinar esa visión con una profunda comprensión de la necesidad del usuario y una atención obsesiva al detalle.
Totalmente de acuerdo. Jobs no solo tenía ideas brillantes, sino que también sabía cómo ejecutarlas a la perfección, y esa es una lección valiosa para cualquier CEO que aspira a la innovación. Y ahora que hemos analizado algunos de los productos más icónicos de Apple, me pregunto, ¿qué podemos aprender de la filosofía de Jobs para aplicarla a nuestros propios proyectos? ¿Cómo podemos robar con inteligencia y convertir ideas existentes en innovaciones disruptivas? Esa es una excelente pregunta y creo que es un buen punto de partida para la última parte de nuestro deep dive. Perfecto. En la siguiente parte profundizaremos en las estrategias que podemos extraer de la filosofía de Jobs para aplicarlas a nuestros propios negocios y convertirnos en líderes de la innovación. Así es, prepárense para descubrir cómo la magia de la innovación al estilo Steve Jobs puede transformar sus proyectos y llevarlos al siguiente nivel. Nos vemos en la próxima. Hemos analizado la filosofía de robar de Steve Jobs, su enfoque en la experiencia del usuario y su obsesión por la perfección. Pero ahora, la pregunta del millón. La pregunta del millón. ¿Cómo podemos aplicar estas ideas a nuestros propios proyectos y empresas? Esa es la pregunta clave, ¿verdad? No se trata solo de admirar a Jobs, sino de aprender de él y adaptar sus estrategias a nuestros propios contextos. Exacto, porque todos queremos ser innovadores, pero a veces no sabemos por dónde empezar. ¿Qué consejo le darías a un CEO que quiere robar con inteligencia al estilo Jobs? Lo primero es cultivar la curiosidad. Jobs era un observador incansable del mundo que lo rodeaba. No se limitaba a su propio sector, sino que se inspiraba en el arte y la música, la moda, la naturaleza. O sea, no se trata solo de leer informes de mercado o seguir a la competencia, sino de abrir los ojos a nuevas posibilidades, a ideas que puedan estar fuera de nuestro radar. Precisamente Jobs decía, la creatividad surge al conectar cosas. Cuanto más amplio sea nuestro rango de intereses y experiencias, más posibilidades tendremos de encontrar conexiones inesperadas que puedan dar lugar a innovaciones disruptivas. Y una vez que hemos identificado una idea que nos inspira, ¿cuál es el siguiente paso? Analizarla en profundidad. Jobs no se conformaba con copiar la superficie de una idea, se obsesionaba con entender su esencia, su funcionamiento interno, sus fortalezas y debilidades. Eso no se trata solo de copiar la forma, sino de comprender el fondo, y para eso es fundamental hacer las preguntas correctas. Exactamente. ¿Por qué funciona esta idea? ¿Qué problema resuelve? ¿Cómo se podría mejorar? ¿Cómo se podría adaptar a un nuevo contexto? Y una vez que tenemos un entendimiento profundo de la idea, llega el momento de, ¿cómo dirías?, desatar nuestra propia creatividad. Así es. Jobs no solo copiaba ideas, las transformaba, les añadía su propia visión, su obsesión por la simplicidad, su atención al detalle. Buscaba la manera de hacer que la idea fuera aún mejor, más útil, más atractiva para el usuario. Y esa es la clave, ¿verdad? No se trata solo de imitar, sino de aportar nuestro propio valor, nuestra propia perspectiva. Exactamente. Jobs no tenía miedo de inspirarse en los demás, pero siempre buscaba ir más allá, dejar su propia huella. Decía, no quiero ser el hombre más rico del cementerio, quiero irme a la cama por la noche, sabiendo que hemos hecho algo maravilloso. Y esa pasión, esa ambición por crear algo extraordinario es contagiosa. Jobs inspiraba a su equipo a dar lo mejor de sí mismos, a superar sus propios límites. Sin duda, Jobs era un líder exigente, pero también inspirador. Creía en el poder de las ideas y en la capacidad de las personas para hacer realidad esas ideas. Y esa es una lección valiosa. Para cualquier líder no se trata solo de tener una gran idea, sino de crear un equipo que comparte esa pasión, esa visión, ese compromiso con la excelencia. Jobs decía, las mejores ideas no vienen de una sola persona, sino de un equipo que trabaja en armonía. Y tenía razón, la innovación es un deporte de equipo. Y para crear un equipo de alto rendimiento es fundamental fomentar una cultura de confianza, de comunicación abierta, de respeto por las ideas de todos. Totalmente de acuerdo. Jobs no siempre era fácil de tratar, pero sabía reconocer el talento y rodearse de personas brillantes que lo desafiaran y lo complementaran. Y esa es otra clave del éxito, saber delegar, confiar en la capacidad de nuestro equipo para aportar su propio talento y creatividad al proyecto. Jobs decía, no tiene sentido contratar a personas inteligentes y luego decirles lo que tienen que hacer. Nosotros contratamos a personas inteligentes para que nos digan qué hacer nosotros. Y esa frase refleja su confianza en la capacidad de su equipo para tomar decisiones y contribuir al éxito de la empresa. Y esa confianza, esa libertad para experimentar y tomar riesgos es fundamental para fomentar la innovación. Sin duda, Jobs no tenía miedo al fracaso. Entendía que los errores son parte del proceso creativo que nos permiten aprender. Y mejorar, decía, a veces cuando innovas cometes errores, es mejor reconocerlos rápidamente y seguir adelante con otras innovaciones. Y esa mentalidad, esa capacidad para aprender de los errores y seguir adelante es esencial para cualquier emprendedor o CEO. Totalmente, la innovación no es un camino lineal, sino un proceso iterativo lleno de altibajos. Lo importante es no rendirse, seguir experimentando o seguir buscando nuevas soluciones. Y para finalizar, me gustaría conectar la filosofía de Jobs con un desafío que enfrentan muchos CEOs en la actualidad, la velocidad del cambio.
¿Cómo podemos aplicar las ideas de Jobs en un mundo donde la tecnología avanza a un ritmo vertiginoso? Es una excelente pregunta. En un mundo que cambia constantemente, la capacidad de adaptación es fundamental. Jobs era un maestro en anticiparse a las tendencias del mercado y ajustar su estrategia en consecuencia. O sea, no se trata solo de tener una visión a largo plazo, sino de ser flexibles, de estar dispuestos a cambiar de rumbo si es necesario. Exactamente. Jobs no se aferraba a sus ideas a toda costa, estaba dispuesto a abandonar un proyecto si no funcionaba o si el mercado demandaba algo diferente. Y esa capacidad de adaptación de aprendizaje continuo es más importante que nunca en el mundo actual. Sin duda, Jobs decía, estoy convencido de que la única cosa que me mantuvo en marcha fue que amaba lo que hacía. Tienes que encontrar lo que amas. Y eso es tan cierto para tu trabajo como para tus amantes. Y creo que esa es una excelente reflexión para terminar nuestro deep dive. La pasión, la curiosidad, la búsqueda de la excelencia, la capacidad de adaptación. Estas son algunas de las claves del éxito de Steve Jobs y son lecciones que podemos aplicar a nuestras propias vidas y empresas. Jobs nos demostró que la innovación no es un don exclusivo de unos pocos privilegiados, sino una disciplina que podemos cultivar con esfuerzo, dedicación y pasión. Así que la próxima vez que se enfrenten a un desafío, recuerden la filosofía de Jobs, roben con inteligencia, busquen la simplicidad, obsesíquense con la experiencia del usuario y nunca pierdan la pasión por lo que hacen. Muchas gracias por compartir tu conocimiento y tu experiencia con nosotros. Ha sido un placer explorar la mente innovadora de Steve Jobs contigo. El placer ha sido mío. Espero que esta inmersión en la filosofía de Jobs les inspire a desafiar los límites, a crear productos y servicios que mejoren la vida de las personas y a dejar su propia huella en el mundo. Y a ustedes, queridos oyentes, les agradecemos por acompañarnos en este viaje. Esperamos que este Deep Dive les haya proporcionado herramientas e inspiración para llevar sus propios proyectos al siguiente nivel. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.